Formarnos para transformar. La economía social y solidaria es más democracia. Esta presentación indica que ya la tenemos aquí en los estudios después de varios días que no nos hemos visto. Aquí estamos en Turno Mañana y nos reencontramos con la licenciada Nadia Fink en su columna habitual de los días martes sobre economía social. Nos va a contar, Nadia, cómo le fue porque anduvo por Ecuador, anduvo participando de distintas actividades, de distintos eventos muy importantes, diría, del plano mundial, podríamos decir, y ha traído toda esa experiencia aquí a Tierra del Fuego. Bienvenida, Nadia, a Turno Mañana una vez más. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Flor, acá a todo el equipo de la radio, de la UNTF y a la audiencia de la radio. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Contanos, estuviste por Hábitat 3, esta conferencia mundial que se dio en Quito los primeros días de octubre y también participando de otras actividades que se fueron dando en paralelo. Sí, así es. Estuvimos presentes, fuimos con la licenciada, magíster en realidad, Yelén Martínez, también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos encontramos con una gran comitiva argentina en Ecuador, con compañeros que pertenecen a los temas de hábitat y de la militancia del hábitat, la vivienda y el suelo. Y participamos de este evento mundial que se realiza cada 20 años y que lo organiza las Naciones Unidas, estableciendo la agenda urbana que firman los países para los próximos 20 años. En la historia se han hecho 3 hábitats. El primero fue en Vancouver, el segundo fue en Estambul y este último fue en Ecuador. O sea, el primero en Latinoamérica. Exacto, el primero en Latinoamérica. Fue un evento en el cual se inscribieron 40.000 personas, de manera tal que Quito fue sede de la recepción de muchísimas personas de todo el mundo que estuvieron presentes en este evento, para sentarnos a pensar y a discutir cuál es la agenda urbana para los próximos 20 años en nuestros países, cuáles son los desafíos que presentan las ciudades a nivel mundial, las particularidades de cada una de las regiones y también la realidad de las poblaciones, ¿no? Más del 50% de la población a nivel mundial vive en ciudades. Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo, tiene el 90% de su población, más del 80%, de su población viviendo en ciudades, y esto hace que sí o sí este objeto, que para muchos es un objeto de estudio, para otros es el espacio de la intervención, para otros es el lugar del desarrollo de sus propias lógicas, tenga que ser pensado y tengamos que ponernos metas para generar, desde mi perspectiva y de muchos compañeros, ciudades más inclusivas, ¿no? Que es el desafío y la principal demanda que tenemos en nuestras ciudades, no solamente a nivel regional latinoamericano, que tenemos esta particularidad de ser una de las regiones más desiguales del mundo, sino también a nivel mundial en todos los continentes. Y el desafío también desde la universidad de aportar a construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Empezar a pensar proyectos y abrir un poco la mente en cuanto a otras experiencias, escuchar este intercambio que imagino debe haber sido súper rico, poder escuchar experiencias y a personas de distintas latitudes con miradas sobre la misma temática de forma diferente. Así es, y aparte la múltiple representación también, porque había muchos académicos, había muchos funcionarios públicos también que tienen posibilidades de decidir en el día a día cuáles son las orientaciones que van a seguir las ciudades, y también organizaciones de la sociedad civil que están trabajando desde diferentes perspectivas, ¿no? En ese sentido, tomamos ahí contacto con organizaciones, por ejemplo, de mujeres que trabajan por el derecho a las mujeres en el ámbito de las ciudades, ¿no? Por las particularidades que implica esta cuestión de ser mujeres y el uso de las ciudades, que claramente, como han demostrado algunos estudios, es diferente el uso de las ciudades que hacemos las mujeres respecto a los varones, ¿no? Que tiene que ver con muchos planos, ¿no? Tiene que ver con el plano reproductivo, con el plano del trabajo, con el plano de la seguridad.
y bueno, hay mujeres en el mundo en distintos lugares que están trabajando en pos de ello con distintas realidades también, ¿no? Uh-huh. Así que fue un evento más que interesante y una oportunidad también, si se quiere, de experiencia de vida, ¿no? El próximo, pensábamos con Angelina, el próximo va a ser cuando tengamos 50 años y bueno, eso también nos pone en perspectiva también. ¿Se sabe? Bueno, No se sabe dónde va a ser. se define 4 años antes. O sea que nos faltan 16 años todavía para saber cuándo es el próximo. Y a dónde va a ser, ¿no? Sí, es cierto que también que fuera en un país latinoamericano también tenía esta posibilidad de reencontrarnos, de repensarnos también como región, y en eso también estuvimos, ¿no? Uh-huh. Con muchos compañeros y compañeras de otros países latinoamericanos pensando en este proyecto de Patria Grande que ya nos propuso Bolívar hace tanto tiempo, y otros revolucionarios que empezaron a pensar en una identidad común y demás. Y que bueno, este arremetimiento de nuevo de, si se quiere, la restauración conservadora que se da en nuestros países está poniendo... Y que preocupa. está poniendo... Nos está llamando a que repensemos cuáles son las estrategias, ¿no? Para pensar en esos puntos de encuentro entre los países latinoamericanos. Y en esto que vos decías que se daban en paralelo, fue muy interesante también que, así como estaba la agenda oficial de ONU Habitat, que derivó en un documento único, firmado por los distintos países, preacordado y demás, a uno le hubiera gustado que diga muchas otras cosas ese documento. Dijo algunas cosas, y poder dar un pasito más allá fue toda una discusión, y quedó ahí a medio paso, si se quiere, en muchas cuestiones, como es el derecho a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como estuvo el encuentro oficial de ONU, se realizaron otros 2 eventos, uno que se llamaba Hábitat 3 Alternativo, que lo organizaba Flaxo Ecuador, y ahí fue planteando una agenda de discusión y de crítica hacia la realidad de nuestras ciudades, con personajes más que relevantes. Estuvo Saskia Sassen en ese evento, Alicia Sicardi, Pedro Abramo, referentes, si se quiere, del urbanismo crítico. Imagino que no te debe haber dado los oídos, los ojos, todos los sentidos así al 100% para poder captar absolutamente todo, y la sensación de que algo te estabas perdiendo. Sí, todo el tiempo, porque había que decidir en una agenda múltiple, ¿no? Y luego había otro evento también en paralelo que organizaban las 2 principales organizaciones de habitantes a nivel mundial, y que se llamaba Resistencia Hábitat, y con su propia agenda también, ¿no? Entonces, bueno, pudimos participar, al menos dentro de toda esta agenda, pudimos participar de una actividad que se realizaba en la Universidad del Centro, también abriendo, bueno, los espacios de la universidad pública para poder desarrollar estas actividades. David Harvey dio una conferencia ahí, y bueno, pudimos escucharlo de primera mano, y fue más que interesante también, bueno, poner de relieve todo lo que se está dando desde el plano, no solamente del pensamiento, sino también de la práctica, ¿no? Así que, bueno, más que interesante. Nadia, ¿y cómo los recibió la población ecuatoriana en un contexto donde están tratando de salir adelante luego de un terremoto que sufrieron en el mes de abril, donde quizás en algún punto se debe haber puesto en juego también la realización de este evento mundial de características mundiales, en un país donde se sufrió un terremoto, ¿no? Una tragedia de características naturales? Sí, bueno, hablando con distintos miembros de distintas organizaciones y demás, nos contaban que, bueno, Quito estaba siendo preparada hace un tiempo ya, porque tenía 4 años para prepararse, para poder recibir a toda esta gente que se presentaba para este evento, tratando de resolver algunas cuestiones que tienen, de dificultades urbanas que tiene Quito. Pero, digamos, el impacto era en Quito y en los alrededores de Quito, ¿no? El terremoto era algo que no se esperaba, y el país tuvo que, girar sus recursos y su mirada y poner todos sus esfuerzos en la zona afectada. Luego que terminó Hábitat 3, teníamos un congreso que organizaba la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es un organismo ecuatoriano
Hay distintas superintendencias que son organismos ratificados por Constitución y que se encargan de controlar o de promover ciertos aspectos o ciertas cuestiones puntuales que manda la Constitución, ¿no? En el caso de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a cargo del doctor Pedro Páez, nosotros como universidad tenemos firmado un convenio de cooperación y el doctor Pedro Páez, cuando estuvo aquí en Tierra del Fuego, nos propuso poder acompañar en la medida de las posibilidades que fueran posibles, valga la redundancia, trabajar con esta zona afectada y en particular con los actores productivos de esa zona. Uh-huh. Entonces la Superintendencia de Control del Poder de Mercado trabaja sobre la existencia de monopolios en el mercado, cuando se afecta la libre competencia y demás, en los sectores, en el gran mercado si se quiere, y asimismo trabaja con los actores productivos para que puedan acceder a ese gran mercado, ¿no? Entonces, no sé si recordás, a principio de año hubo una discusión por una posible ley de góndolas a nivel, sí. Cuando fue la discusión, bueno, los productos que no eran argentinos empezaban a discutir con los productos argentinos y no había garantías para que los productos y los productores pudieran colocar sus producciones en el ámbito de los mercados, por ejemplo, bueno, y se empezaba a mirar qué era lo que estaba pasando con Ecuador. Hay un manual de buenas prácticas para la colocación de productos ecuatorianos en los supermercados. O sea, priorizando lo local. Sí, priorizando el acceso, claro, en un porcentaje, uh-huh. Por lo menos. Por lo menos controlar algo, digamos, ¿no? Que no sea todo libre mercado. Exacto. Uh-huh. Y potenciando y acompañando a los sectores productivos. Entonces, como estaba este congreso, que fue un congreso de carácter internacional, con panelistas de muy alto nivel, que están trabajando en distintos sectores y en distintos países con distintas experiencias, fueron 2 días, en el medio quedaban 3 días para poder ir a Manabí y poder trabajar allí con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En esta instancia también estuvo Alicia Alcaraz, que es una... Que también ha estado aquí en la radio visitándonos. Mirá cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Todas personas que han venido a Tierra del Fuego y la verdad que suena muy loco reencontrarte en Ecuador, en otro lugar del mapa, o sea, pero que conocen también y han tenido la posibilidad de conocer la realidad fueguina. Así es. Y esa perspectiva también desde la experiencia de la universidad, de esto, bueno, haber podido acceder a la universidad, seguir trabajando en la universidad y saber y reconocer el rol que tenemos, ¿no? Que es estas 3 cosas a las que nos dedicamos en la universidad, que es impartir conocimientos, generar conocimientos a través de la educación, la docencia primero, la educación, la investigación, y la extensión universitaria, ¿no? Trabajar en el territorio con los actores. Uh-huh. Entonces, desde esa experiencia y de experiencias previas, anteriores, de organización con los sectores y demás, es que nos sentamos a trabajar con una agenda en conjunto con 2 universidades de la zona de Manabí y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y un organismo relacionado con la pesca artesanal para poder generar, nosotras desde el lugar en el que estábamos, poder generar un diagnóstico y una posible agenda de trabajo en conjunto con la Superintendencia en nuestro rol de aportar alguna capacitación si era posible en ese marco de necesidades en el contexto de la interinstitucionalidad para el acompañamiento de un sector específico como era el de la pesca, sí. Afectado en esta zona, porque bueno, nos llevaron a conocer la zona, yo en particular no conocía la zona de Manabí. Es una zona preciosa en términos de recursos y en términos... tiene una cantidad de factores que puede dar a conocer no solamente a su población, a la población ecuatoriana, sino a la región y al mundo. Y en esto estábamos trabajando también con un referente de la Universidad de Quintana Roo de México que estaba allí, que se dedicaba a la construcción de marketing turístico con los actores territoriales. Uy, mira qué bueno. Así que también estuvimos, ahí intercambiando con ellos y pensando como... pensando tal vez desde afuera también, ¿no? Porque uno iba desde afuera sin conocer, sin haber estado en tiempo y en cuerpo presente
la realidad y bueno, poder empezar a hablar con los actores para pensar estrategias posibles de trabajo, de articulación y estando a la distancia de monitoreo y de acompañamiento con distintas acciones, ¿no? Bueno, se dio de alguna manera el encuentro inicial y seguramente el trabajo ahora va a continuar y van a tener muchas acciones más por delante, ¿no? Sí, de hecho, al haber participado distintas universidades y la superintendencia haber estado trabajando durante todo un año en la vinculación con universidades de la región, lo que se propuso es la conformación de una red de universidades en la cual también se le pidió a UNASUR que reciba esa red o que ancle en algún espacio esa red o que haga las gestiones para anclarlo, pensando en esta vinculación regional, ¿no? Entonces, pensar que las universidades podemos trabajar en conjunto cuando suceden, no solamente cuando suceden este tipo de cosas que ponen de relieve una realidad particular y que llaman la atención sobre una situación del estado de las cosas, como es un terremoto y las consecuencias que tiene eso, sino también pensar en agendas conjuntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada una de las universidades en la región latinoamericana en pos también de ese trabajo de la patria grande, ¿no? Totalmente. Y sostener lo que estuvimos pudiendo hacer durante estos últimos años y que claramente hay alarmas que no se quiere ir por ese camino y el pueblo que tuvo la posibilidad de experimentar esa visión de región, bueno, está diciendo que sí quiere ir para ese lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cómo generar los mecanismos para garantizar esas redes y esas relaciones entre los países que somos hermanos. Tal cual. Bueno, Nat, te felicitamos por toda esta experiencia. Seguramente va a ser plasmada también a partir de ahora en todo lo que hagas aquí en la universidad. Te enriqueces como persona, como profesional y también como docente de nuestra universidad. Así que también felices de que hayas podido viajar con Ayelén, otra docente de la universidad, también a representar a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Da para mucho más, pero seguramente en las próximas semanas también nos irás contando otras experiencias de todo lo que ha sido este viaje. Te agradecemos que te hayas acercado nuevamente hasta aquí. A vos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias acá al equipo. Muy bien, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Turno Mañana.